Siete pasos del ocultismo práctico. Lección 4. Cualquier cosa que usted haga para realizar la meta que se ha formulado debe ser llevada a cabo a través de alguna forma de actividad corporal. Parece esta ser una verdad tan evidente que no valga la pena de mencionarse. Con todo, la experiencia muestra que pocas personas la tienen en cuenta o entienden todo lo que implica. Nada es más común que la negación de este primer principio del arte de vivir. De ahí la necesidad de hacer énfasis en la importancia de este principio en un curso de instrucción práctica. Ciertamente que pensar es un acto tan corporal como cortar un árbol. La forma más importante de acción física es pensar. Para hacer nuestro pensamiento más efectivo, debemos comprender que pensar es una función del cerebro, como respirar es una función de los pulmones. La sabiduría oculta ha enseñado siempre y ahora, y lo confirma la investigación física moderna, que la personalidad humana se manifiesta en dos modalidades, la material y la inmaterial. Aún durante la encarnación física, se le ha visto y reconocido como funcionando también en un plano inmaterial o plano astral, usualmente durante el sueño o trance. Además, la investigación psíquica ha identificado personalidades humanas específicas funcionando antes y después de la muerte física en planos no físicos o planos desencarnados. De ahí que estas instrucciones conciernen primariamente con la obtención de resultados aquí y ahora, y lo que sigue trata solamente de los medios físicos usados por la personalidad humana, funcionando a través de un cuerpo humano en el plano físico. La sabiduría oculta, en verdad, establece inequívocamente que los avances evolutivos del ego o yo individual deben efectuarse precisamente aquí en el plano físico, es decir, que no deben posponerse con la esperanza de realización en el estado desencarnado. Los dos estados o modalidades de expresión de la personalidad se complementan y suplementan uno al otro. El rechazo del estado físico aquí y ahora es por consiguiente fatal al progreso. Su cuerpo contiene cerca de 30 trillones de células. Su operación es la base de lo que piensa, dice y hace. La realización de su meta será llevada a cabo por acción celular. El poder expresado a través de 30 trillones de células es lo que le capacita para hacer lo que quiere ser, hacer lo que quiere hacer y tener lo que quiere tener. ¿Qué es este poder? Para contestar a esta pregunta es necesario empezar con las células mismas. Aún recientemente se creía que las células eran estructuras hechas de una clase especial de materia. Nadie tuvo nunca éxito en aislar ni siquiera la más pequeña cantidad de esta sustancia en un estado puro. Así que realmente esto fue solamente una hipótesis aparentemente necesaria. Y a esta materia hipotética, los biólogos le dieron el nombre de protoplasma. Ahora los experimentos indican que no era necesario inventar esta supuesta forma primaria de materia viviente. Estos experimentos demuestran que las células de los organismos vivientes son hechas de precisamente los mismos elementos químicos que componen los cuerpos inorgánicos del universo. Esto significa que no hay una clase especial de materia poseyendo vida, que pueda distinguirse de una materia muerta. Es seguro que nuestras percepciones limitadas, aun cuando están aumentadas por nuestros instrumentos, han fallado hasta ahora en identificar la vida como la conocemos, en formas de materia como el acero, el cristal, las piedras, etc. Perceptiblemente y hasta la fecha, reconocemos la vida o conciencia solamente en componentes químicos de ciertas cadenas de hidrocarburos,
que el ego describe como estructuras de plantas o cuerpos animales. Pero ahora algunos biólogos importantes están empezando a sospechar que la sabiduría oculta ha enseñado siempre que la vida es una expresión de conciencia, por muy ilusiva e irreconocible, latente en toda clase de materia orgánica o inorgánica. Algunos pocos pensadores sostienen el punto de vista de que en cuanta forma existe, allí también existe la vida o conciencia. Uno de los resultados de esta tendencia en el pensamiento de los biólogos jóvenes, algunos de los viejos están tan acostumbrados a la idea de protoplasma que les mortifica rechazarlo, es que pone fin a las controversias originales en la pregunta ¿de dónde procede la vida? No necesitamos emplear tiempo en tratar de responder a esta pregunta una vez que entendemos que la posibilidad de vida está eternamente presente en los elementos químicos mismos. La vida aparece o llega a manifestarse cuando y donde quiera que ciertas combinaciones de elementos químicos están arregladas en arquetipos estructurales especiales. Algunas estructuras están adaptadas a la manifestación de la vida. Estos son los organismos vegetales y animales. Otras estructuras no pueden manifestar su potencia vital latente a nuestra percepción. Estas son las formas de materia inorgánica. Las formas orgánicas e inorgánicas, no obstante, están compuestas por los mismos elementos. Esta es una antigua doctrina. Lo que es nuevo es la reciente confirmación por investigaciones de laboratorio. Toda célula, entonces, está formada de varios elementos químicos. Estos elementos y la materia en la cual están mezclados se componen de pequeñas estructuras llamadas átomos. Toda célula, entonces, está formada de varios elementos químicos. Estos elementos y la materia en la cual están mezclados se componen de pequeñas estructuras llamadas átomos. La sustancia de cada átomo en el universo es idéntica con la sustancia de todo otro átomo. La diferencia entre un átomo de oro y un átomo de plomo no es más que una diferencia en el número de interrelación de unidades en la estructura de los átomos. La sustancia real de todo átomo en el universo es idéntica, con lo que es llamado algunas veces energía radiante, otras luz y también electromagnetismo. Estos son diferentes nombres para una cosa, así que la sustancia de las células de su cuerpo es realmente poder luz. Además, la energía que se manifiesta en la actividad de estas células es el resultado del poder luz, fluyendo a través de las células, y la función de cada una de ellas es un resultado del flujo de este poder luz. Este poder luz también es la sustancia real de cualquier otra cosa en el universo. Cuanto existe es una modalidad de él. Este es el poder que opera en las reacciones de las sustancias inorgánicas. El mismo poder encuentra expresión en las actividades de las plantas y de los animales. Cuando opera a través del cuerpo humano y especialmente a través del cerebro humano, produce el fenómeno característico de la personalidad humana. Tales son las conclusiones hacia las cuales se dirige el pensamiento científico moderno, como resultado de millares de experimentos en muchos campos de investigación. Esta conclusión es la misma primera premisa de la escuela oculta de donde se derivan las enseñanzas de constructores del aditum. Pero la escuela interna va aún más lejos que la gran mayoría de científicos modernos. Sostiene que, siendo evidente para los observadores entrenados, el que la misma energía radiante que construye la estructura de las formas inorgánicas, construye también los cuerpos y lleva a efecto las funciones de las plantas, animales y hombres. Este poder luz debe ser también el poder de vida, puesto que las actividades mentales y físicas de los seres vivos están incluidas entre sus formas de manifestación. El poder de vida es a la vez la sustancia
y la fuerza operativa en toda célula de su cuerpo. Pero este poder no está limitado a esas células, ni está limitado a las varias estructuras que componen su medio ambiente. De aquí que Eliphas Levi escribía: está distribuido por todo el infinito, es la sustancia del cielo y de la tierra. El poder de vida construye todas las estructuras físicas, incluyendo las células de su cuerpo, de sí misma. El universo físico no es el resultado de la acción del poder de vida sobre alguna cosa, llamada materia. La única cosa real en el universo es la simple energía consciente del poder de vida. Conciencia. Puede decirse que es un polo de esta única realidad, y como nosotros lo usamos, el término conciencia significa espíritu. En este curso, el término energía designa al poder activo. Todas las formas y objetos en el mundo alrededor de nosotros son expresiones particulares de este poder activo, que es la única realidad detrás de aquello que llamamos usualmente materia. Por la acción sobre sí misma, el poder de vida es la causa que trae todas las formas a existencia y produce toda variedad de estructuras. Cuando el poder de vida trabaja a través de las células de su hígado, estas secretan bilis o producen azúcar. Cuando trabaja a través de sus músculos, contrae y en el proceso de concentración produce múltiples complejos químicos y cambios eléctricos. Cuando opera a través de sus células cerebrales y de otros centros de su sistema nervioso, el resultado es la manifestación de ciertos estados de conciencia y la expresión de poderes de la personalidad humana relacionados con estos estados mentales. Los biólogos están de acuerdo que toma millones de años traer el organismo humano hasta su estado presente de desarrollo. También son de la opinión de que este proceso de desarrollo no ha llegado en manera alguna a un final. Uno de los grandes especialistas del cerebro, el Dr. Frederick Tinley, dice que confía en que las edades por venir, el hombre desenvolverá centros cerebrales que le capacitarán para ejercer poderes que no podemos ni soñar en la actualidad. De acuerdo con las enseñanzas que hemos recibido y que le están siendo dadas en este curso, muchas cosas que el Dr. Tilney espera que ocurran en un distante futuro han ocurrido ya, una y otra vez. En toda generación han vivido hombres y mujeres que fueron capaces de ejercer poderes mentales y físicos nada usuales. Viven hoy, y uno de los propósitos de este curso es aumentar su número. El extraordinario dominio sobre sí mismos, su influencia sobre sus compañeros humanos y su extraordinario control de las fuerzas de la naturaleza fue y es el resultado de un más elevado orden de desarrollo cerebral que aquel de la mayoría de las personas. Además existe un elaborado sistema de prácticas incorporado en el tarot y la Kabbalah que ha sido producida por estos hombres y mujeres excepcionales. El objeto de este sistema de entrenamiento está llamado a modificar el cuerpo humano de manera que quien quiera que haga el trabajo pueda ejercer poderes, como aquellos manifestados por las personas de quienes somos deudores de nuestro conocimiento de este sistema de entrenamiento. Las transformaciones físicas efectuadas por esta práctica son parcialmente químicas y parcialmente estructurales, es decir, el objeto de alguna de estas prácticas es producir cambios en la composición de la sangre, la linfa y de las secreciones glandulares. Otros aspectos del trabajo están designados a alterar la constitución de grupos de células en el cerebro y en el sistema nervioso. Con el fin de entregarnos a estas prácticas, por consiguiente, es necesario primero que todo saber que no estamos intentando trabajar sobre alguna vaga e invisible entidad llamada mente. Produciremos una serie de cambios en nuestros cuerpos que les capacitarán para especializar el poder de vida en modalidades particulares, de fuerza,
que no son expresadas a través de los organismos humanos promedio. Para efectuar estos cambios, debemos primero hacer uso de las realidades acerca de la subconsciencia que hemos explicado en la lección 3, puesto que la subconsciencia es la constructora del cuerpo y responde siempre a la sugestión. Cuando sabemos cómo proporcionarle la clase correcta de insinuaciones, podemos ponerla a trabajar en los procesos que producirán las modificaciones químicas y estructurales antes mencionadas. Podemos aprender a hacer esto porque poseemos un depósito de conocimiento altamente organizado en cuanto concierne a esta empresa. Debido a la naturaleza nada usual de este trabajo, este conocimiento ha permanecido hasta recientemente en manos de unas pocas personas, y aún ahora, solamente un relativamente pequeño número de estudiantes está preparado para recibir la instrucción técnica que usted empezará a recibir a partir de la 8ª semana de estudios. En tiempos pasados, la ignorancia general de la raza humana hacía peligroso para aquellos que poseían este conocimiento el intentar comunicarlo. Quienes sabían fueron forzados a ocultar sus opiniones reales a las masas, no porque quisieran guardarlo únicamente para ellos, sino porque sus esfuerzos para lograrlo encontraban el escarnio, la persecución y la resistencia organizada. En cierta extensión, la ignorancia a la intolerancia, que hizo la posición de este conocimiento peligrosa en otros días, existe aún hoy en el mundo, pero su poder es menor al de antaño. Durante los últimos 50 años ha habido tal avance en el conocimiento humano y en la educación general, que ahora es posible hablar más ampliamente que nunca antes. Lo que antes fue escrito en parábolas, en paradojas y en enigmas, puede ahora, hasta cierto punto, establecerse sin disimulo. Mucho de lo que se limitaba a la expresión simbólica, entendido solamente por los iniciados, puede ahora ser puesto en lenguaje claro. Tal expresión directa y abierta de la doctrina esotérica es el objeto de los textos de nuestro programa. En esta lección, por ejemplo, se le ha dado la esencia de una idea fundamental que existe en el corazón de todas las grandes enseñanzas ocultas del pasado. Las mujeres y hombres sabios que han escrito su conocimiento, obtenido por paciente práctica y entrenamiento, están de acuerdo con que la fuerza básica que el hombre puede emplear para liberarse de las trabas de la pobreza, de la limitación, de la enfermedad y la miseria, del fracaso, es la energía una consciente que se expresa como luz y vida a través del universo. Estas eran las antiguas enseñanzas de la India, Persia, Egipto y Grecia. Esta es también la doctrina de la Biblia, la cual aprenderá a interpretar a medida que continúe con sus estudios. Se encuentra resumida en las palabras de un corto ensayo atribuido a Hermes Trismegistus. Todas las cosas proceden de una, por mediación de una, y todas las cosas tienen su nacimiento en esta cosa una por adaptación. A través de las edades, los sabios han estado de acuerdo en que los métodos por los cuales se puede alcanzar la liberación son aquellos que cambien la química y la estructura del cuerpo físico, de modo que llega a ser un vehículo más efectivo para la expresión de las ilimitadas posibilidades del poder de vida. La idea de que estos métodos para cambiar la química y la estructura del cuerpo son en gran parte, pero no completamente mentales, es central en todas estas enseñanzas. Antes de que el trabajo mental pueda ser emprendido, debe llevarse a efecto lo que sea necesario para conducir al cuerpo a un grado de normalidad razonable. La primera regla es limpieza, interna tanto como externa. Aquel que llegare a dominarse y a dominar sus circunstancias debe beber suficiente agua para proveer sus glándulas con el fluido necesario para el trabajo de secreción de las complejas sustancias que derrama la sangre.
Sin llegar a convertirse en fanáticos, se debe tener suficiente conocimiento acerca de la alimentación para estar seguro de que lo que come le alimenta y no lo envenena. En estos días, este conocimiento debe incluir suficiente información en lo concerniente a las vitaminas que son requeridas para suplementar las desnaturalizadas y desvitalizadas sustancias, que el proceso de enlatado y el uso de ciertos tipos de fertilizantes han sustituido por verdadero alimento. Además de la dieta apropiada, el estudiante debe practicar hasta que su respiración sea regular y rítmica. Debe aprender también la posición correcta, de modo que de pie o sentado se encuentre erecto. Emprenderemos la práctica mental en las próximas 3 lecciones, pero la práctica mental es de poco uso para quien no utiliza su cerebro prestando atención a los preliminares que acabamos de describir. Los ejercicios mentales son efectivos solamente con un cuerpo que se suple con la clase apropiada de alimentos, suficiente agua y suficiente aire puro. Presumimos entonces que usted es lo suficientemente sensible para hacerlo debido con su cuerpo, y en adelante se le instruirá en el trabajo mental que colocará la subconsciencia bajo su dirección. Del rico tesoro de saber oculto, transmitido por los sabios de otros días, recibirá instrucciones claras y explícitas que le capacitarán para colocar sus pies en el sendero que conduce directamente a su meta elegida. Como preparación para esto, dedique por lo menos una semana a considerar la clase de actividad corporal requerida para realizar el deseo central. Si tiene alguna dificultad, es probable que se deba a que su meta no es lo suficientemente concreta, o porque está tratando de ver demasiado adelante en ella. Recuerde, quiere ser y quiere hacer, siendo y haciendo son siempre expresados por medio de alguna acción corporal. ¿Qué tiene que hacer su cuerpo enseguida? ¿Qué acciones físicas debe exigirle que efectúe? ¿Está listo para tales acciones? Si no es así, ¿qué debe cambiarse para estarlo? Considere esto cuidadosamente, de modo que sepa definidamente lo que su cuerpo debe llevar a cabo. Así será capaz de juzgar si su organismo físico está en la actualidad preparado adecuadamente para llevar a cabo su parte en la realización de su propósito. Si lo encuentra deficiente en algún aspecto en particular, su próximo caso es remediar esta deficiencia. Esto establecerá las bases de toda construcción futura.